Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista para Smart Travel News, para nuestro canal de YouTube, nuestro canal de podcast. Hoy para hablar de Revenue Management, pero desde un enfoque un poco más concreto que tiene que ver con Revenue Management aplicado a hoteles con una carga de tour operación importante. Y para ello tenemos el placer de contar en este ratito con Cayetana Fernández, que es vicepresidenta de producto de Bionex. Cayetana, ¿cómo estás? Encantada, Juanda. El placer es mío de estar aquí. Gracias por la invitación. Nada, a ti por compartir este ratito con nosotros. Lo primero, y siempre lo comento cuando hablo con alguien de Bionex, es que os conocemos desde que la empresa era Bionprice y desde que comenzó siendo un RMS, entre comillas, muy básico, que nunca lo fue, pero, pero os hemos visto un poco desde los comienzos, ¿no? Entonces sí que me gustaría, antes de entrar en el meollo de la cuestión de la operación, preguntarte en qué punto está la compañía en este momento y en qué punto está el producto, ¿no? Con todo lo que ha evolucionado en estos años. Pues efectivamente, bueno, en realidad nacimos como un shopper en 2012, un poco con el ánimo de ayudar a los hoteleros en las decisiones diarias, ¿no? Y en la parte analítica en aquel tiempo. Pero descubrimos en el 2016 que el análisis de datos se iba a quedar corto en un cierto plazo de tiempo y ahí que empezásemos a convertirnos en un RMS. La transición fue en 2016. Y así fue como empezamos como un Revenue Management System. En este proceso y durante todos estos años, en 2020, en 2020, sí, quisimos dar un giro otra vez a nuestra empresa y el RMS o la optimización de los ingresos de la habitación vimos que no iban a ser suficientes para la ayuda de los hoteleros. Esta transformación vino porque cada vez más yo creo que el hotelero es mucho más maduro tecnológicamente, tiene mucha capacidad mayor o tiene mayor capacidad de análisis y vimos que entonces nuestra plataforma tenía un potencial enorme para convertirnos y ayudar a los hoteleros no solo en la optimización de los ingresos, sino en la optimización de la rentabilidad completa del establecimiento. Y a esto se le junta también el punto de sostenibilidad. Y nosotros en Bionex entendemos la sostenibilidad en dos formas o de dos vías. Por un lado, sostenibilidad a lo largo del tiempo, es decir, que tus estrategias se puedan estar manteniendo o cambiando, pero que haya un hilo conductor y que seamos un partner que te acompañe en ese camino, ¿vale? Y por otro, sostenibilidad, como venimos hablando ya desde hace un tiempo, ¿no? Para empezar a poner nuestro granito de arena desde el mundo hotelero al mundo en general y a cuidar este planeta en el que nos tenemos que vivir muchos años. Entonces, esa doble dualidad del término de sostenibilidad es en el punto en el que estamos ahora. Pues estamos en un momento de transición, convirtiendo el RMS no solo en esa ayuda de la optimización de las habitaciones, sino que queremos seguir dando pasos hacia el total profit o hacia el total revenue y por tanto ya terminar en la parte de sostenibilidad. Y ese es en el momento en el que estamos ahora mismo, en esa transición. Pero nos olvidamos muchas veces que dentro de la optimización de los ingresos existen diferentes segmentos. Históricamente los RMS hemos puesto siempre el foco, ¿no? En la parte de online y en la parte de individual. Cada vez más ya y los RMS han puesto el foco en grupos y ahora queremos seguir aumentando esa optimización y nos hemos metido en el segmento de tour operación, que era un segmento muy antiguo, que ya cada vez más los hoteles quizás están transformando sus estrategias de distribución hacia un equilibrio entre ambos segmentos, entendiendo el online y el offline, pero que tecnológicamente no les hemos acompañado hasta ahora en ese camino. ¿Qué diferencia supone o qué retos? No solo en dos puntos de vista, ¿no? Primero para vosotros como compañía a la hora de actualizar el RMS para un hotel con un porcentaje de operación importante y al mismo tiempo qué retos particulares presenta este tipo de hoteles cuando tienes que hacer revenue management, pues eso, a lo mejor un grado de intermediación particularmente alto ligado a la operación. Pues mira, hay dos puntos de vista aquí, ¿no? El reto del hotelero y luego está el reto nuestro tecnológico como herramienta de RMS. Por la parte de hotelero, bueno, hay varios retos, ¿no? Primero, que cuando un hotel está tan tour operado, normalmente tiende a una falta de control sobre la tarifa, ¿no? Es decir, oye, normalmente se firman los contratos con un año, con 2 años de antelación y
esos contratos, si no están muy bien atados, que hay veces que por desconocimiento o por confianza que tienes con el turoperador y el hotelero, se da por hecho y no es así, no siempre es así, pues llegas a una falta de control en el cómo se distribuyen tus tarifas. Y ahí empieza lo que hemos sufrido muchos hoteleros y muchos seguimos sufriendo, que es las disparidades, ¿no? Es decir, oye, esos turoperadores empiezan a comercializar por agencias online que no tienes ningún control absoluto sobre ellas y ahí empiezan las diferencias. Todos ellos ganan, tú acabas perdiendo. ¿Por qué acabas perdiendo? Pues porque ese control y esa capacidad de crecimiento cuando tienes una tarifa ya establecida, no puedes, lo tienes limitado, ¿no? Eso por el punto hotelero para mí es el punto más complejo. Después tienes otro punto que sería que muchas veces cuando vas a negociar o a renegociar las condiciones de ese contrato te faltan datos, ¿no? Hasta ahora los hoteleros no hemos sido muy pulcros en cuidar la calidad de los datos. ¿Qué significa esto? Pues que cuando quieres volver a negociar y decir, oye, realmente cuántas habitaciones me has vendido, pero no solo cuántas, sino en qué condiciones, qué tipo de antelación, ha habido mínimas estancias, por dónde me has distribuido, dentro de qué mercados, ¿no? Ese tipo de análisis para poder, bueno, a la hora de sentarte con el turoperador de año en año, puedes decir, oye, esta tarifa te la tengo que subir un poco, te la tengo que bajar, necesito variar estos cupos, necesito poner mayor temporadas, ¿no? Si no se tiene ese análisis de un segmento online versus un offline y en concreto de su turoperación, es muy difícil poder renegociar las condiciones si quieres realmente seguir optimizando tu inventario de la forma que puedes, ¿no? Mm. Luego, por otro reto que tienes de forma de los hoteleros es la falta de visibilidad y conocimiento del huésped que te viene, ¿vale? Es decir, al final simplemente puedes conocer de una nacionalidad, pero no tienes una trazabilidad de ese huésped. ¿Y qué hace eso? Que no puedas construir una personalización de la experiencia, por ejemplo, y no puedas convertir a ese huésped que te viene en un tour operador, lo puedas estar atrayendo hacia un canal más online o más propio, ¿no? Como puede ser la web. Y a eso ligo también con otro reto, que es que el hotelero pierde totalmente el control de su marca. Es decir, no sabes cómo te está vendiendo el tour operador, no sabes qué bien o qué mal te está vendiendo sobre tu cadena o tu establecimiento. Con lo cual, ahí poder atrapar a ese cliente o la expectativa con la que venga ese cliente a tu establecimiento y que por lo tanto luego te pueda repercutir en una reputación online es uno de los grandes retos también. Mm. De, espera, hablo mucho, sino eso es de la ¿No? parte del hotelero, de la parte de Es RMS. la vuestra, exacto. Exacto. Tenemos otros retos también. Creo, o bajo mi experiencia en los últimos años y con este proyecto con el cual nos hemos sentado con grandes cadenas, uno de los retos más importantes que tienen es, como te decía antes, la calidad del dato. Nos hemos encontrado con muchísimos hoteles que no tienen centralizado o digitalizado, por ejemplo, los contratos dentro del PMS. ¿Qué hace esto? Pues que un control de inventario sobre cupos, cuáles son garantizados, cuáles no garantizados, no, nadie lo está llevando, lo llevan en Excel, totalmente manual, con lo cual eso se convierte en unas 2-3 horas de tareas diarias de un revenue manager en un hotel. Y Mm. eso, a diferencia de cuando hablamos de grandes cadenas, ese control se lleva a nivel hotel, pero o sea, a nivel general, es decir, desde central, desde el equipo central de revenue, no tienen ni idea qué está pasando con ese control, no tienen esa visibilidad, porque al final cada uno se ha construido su Excel. Yo he visto en estos últimos años, he visto cosas que realmente, bueno, cada uno se apaña con lo que puede cuando no hay o cuando no existe esa transformación digital, ¿no? Pero a nivel de RMS, la calidad del dato es el mayor reto que nos hemos encontrado. Y después, otro de los retos que nos estamos encontrando también es un poco que un algoritmo no sabe o no llega a entender la relación que tú puedas tener con un tour operador, ¿no? Entonces,
hay una lastra también o hay una barrera grande, porque muchos hoteleros dicen, no, es que cómo voy a perder los 50.000 euros que me ponen de inicio de temporada encima de la mesa este tour operador que me adelanta el dinero antes de temporada, ¿no? Es un algoritmo, no llega a ver que ese pago se ha realizado con anterioridad y que por tanto puede haber una ventaja, entre comillas, de caja, ¿vale? Para el comienzo de la apertura de los establecimientos. Entonces, ese tipo de todavía de conocimientos o de la calidad del dato para poder incorporarla a unos algoritmos de inteligencia artificial son los retos con los que nos estamos enfrentando. Mm. Has mencionado que, evidentemente, esta capacidad de tener datos de calidad, además, le permite a un hotel, por muy tour operador que esté, tener un conocimiento del cliente, poder personalizar, poder fidelizar, poder tener control de marca, pero aquí ya entramos en una cuestión casi estratégica. Es decir, has mencionado al principio que los hoteles cada vez están tecnológicamente más preparados. No sé si percibes que además existe esta necesidad de control de la marca y del producto cuando tradicionalmente la turoperación permitía esa comodidad de decir, bueno, tengo Mm. ya el hotel vendido, tengo este ingreso fijo que comentabas antes. ¿Notas que hay también un cambio de mentalidad para sacarle más provecho al final al inventario? Sí, y este cambio de mentalidad creo que ha surgido en concreto desde el COVID. En COVID tuvimos una crisis muy fuerte, sobre todo en el sector offline, cuando se vio que con tarifas ya establecidas y con cupos ya firmados, evidentemente no éramos capaces de viajar y de ocupar esa parte de esos contratos ya firmados y además la gente no podía asistir a esa forma de comercialización tan antigua, déjame decir, ¿no? Entonces, se vio que todo lo que entraba dentro del hotel era a través del online, es decir, primero eran buscar aquellos lugares, ¿no? Donde tú podías viajar y cómo podías, el único medio era internet. Entonces, ahí se vio que la fuerte presencia que tú puedes tener en online te podía estar convirtiendo un mayor número de reservas que el segmento offline. Entonces, ese punto de entendimiento de qué demanda podías tú atraer en ese hotel, a tu hotel en ese preciso momento, yo creo que fue el punto de inflexión en el que muchos hoteleros se dieron cuenta de que no podían mantener más del 50, 60 o 70% de su distribución, déjame decir, solo del segmento offline, porque iba a ser muy difícil subsistir si no se tenía una buena caja o unas buenas reservas a lo largo de los años. Otro punto también que es complejo es que cuando hablamos de turoperación muchas veces em, hay muchos, o la oferta de servicios y paquetes siempre vienen de forma conjunta, con lo cual estar separando de forma diferencial las habitaciones, los paquetes de F&B, el spa, la excursión, etcétera, y poder estar monetizando todos esos servicios de forma independiente fue otro de los puntos que hicieron clic en muchos revenue managers, porque hicieron, oye, yo ya tengo la capacidad de optimizar las habitaciones, voy a aplicar este conocimiento al resto de servicios. Y es ahí cuando una figura de revenue manager dentro de un establecimiento ha empezado a entrar en la parte que llamamos nosotros total revenue. Es decir, hay diferentes fuentes de ingresos dentro del hotel que no me puedo perder la oportunidad de dejarlas optimizar. Pero ¿qué pasaba? Que no sabían de ese conocimiento de, oye, de este huésped que ha venido por tu operador, como me viene todo encajonado en un paquete, ¿qué hago ahora, ¿no? Con esas diferencias de revenues y cómo consigo optimizar eso dentro de los contratos de tour operación? Eso se ha visto también que ha sido un punto muy interesante que los revenues estamos entrando cada vez más. Y luego están los sistemas tecnológicos, que honestamente, Juanda, y aquí somos conocedores, o sea, los RMS no hemos llegado a este momento a poder ayudar a los hoteleros en esta faceta. Entonces, es cierto que muchos tenían Excel súper bien construidos, pero como ya te decía antes, al final eran 2, 3 horas diarias de descargarte las informaciones, cruzar las informaciones entre puntos de venta, entre PMS, entre sistemas financieros a veces, o sea, es muy complejo, ¿no? Y luego que no había algoritmos de inteligencia artificial por detrás que pudieran estar optimizando este segmento. O sea, dentro de lo que es
un contrato con tarifas non-yieldable, que llamamos, con tarifas fijas y ya firmadas, hay otras formas de seguir optimizando tu inventario. Por ejemplo, cierres y aperturas, ¿no? Es decir, oye, eso sí que tú puedes mandarle a un tour operador. Entonces, hasta el día de hoy, y todavía seguimos teniendo mucha capacidad de crecimiento en esta área, los RMS no hemos entrado en ese aspecto para decir, oye, finalmente podemos estar optimizando esta parte de tu inventario y no dejarla de la mano manual que pueda llevar a errores humanos o dejarla ya total albedrío, ni siquiera con un control humano, para poder optimizarla también. Mm. En la parte específica del módulo concreto que tenéis para tu operación, ¿en qué se diferencia del módulo normal? ¿Qué novedades tiene? ¿Qué especificaciones, digamos, tiene diferentes al producto habitual? Pues mira, a mí no por el puesto y por la responsabilidad que tengo, ¿no? Sino porque también este puesto me conlleva a estar vigilando a todos los competidores y RMS que ahora ya mismo en la plaza. Pero creo que somos el único RMS y soy fuerte en decir esto, que somos capaces de optimizar la parte online y la parte offline. Em, con esta optimización de la parte offline me refiero a nosotros somos capaces de automatizar la gestión de los cupos, es decir, de alertarte y de controlar de forma diaria para cada uno de los turoperadores y para cada tipo de habitación qué inventario tienes disponible, cuántos cupos se te han llenado, de esos cupos cuáles son garantizados y cuáles no, y generarte alertas de decir, oye, se te están colando reservas o cierra ya este turoperador porque su cupo ya está completo y no necesitas más ayuda, por así decirlo, de ese turoperador porque tienes una demanda suficientemente alta como para estar cubriéndolo con otros segmentos más rentables. Ujú. Entonces, gestionamos los cupos, optimización del inventario a través de la inteligencia artificial, es decir, son estos algoritmos los que te manda o no cerrar atendiendo al resto de segmentos que puedas estar llenando. Tenemos una gestión centralizada también de los envíos, esos cierres a los diferentes turoperadores. Muchas veces los turoperadores ya, gracias a Dios, están conectados a Channel Managers, pero hay muchos otros que la gestión sigue siendo a través de un email. Entonces, Ujú. desde nuestra herramienta puedes estar centralizando el envío de esos emails para poder tener mayor control. Y todo esto se reduce al final en lo que hemos mencionado antes, en las horas invertidas de trabajo de un revenue manager en esa gestión tan manual y tan del día a día, pudiéndole permitir centrarse en esa otra parte que también mencionábamos de análisis, de decir, oye, ¿vas a renovar con este turoperación? Pues sácate esa parte analítica, que también tenemos un BI especializado en esa parte, para poder negociar con ese turoperador qué condiciones te convienen versus el año siguiente y poder compararlas incluso con otros turoperadores que también tienes en el portfolio y poder decir, oye, a ti te lo he dado muy barato este año, aún así no me has conseguido llenar, el año que viene necesito o subirte o manejarte el cupo de otra manera o ponerte más temporadas, etcétera. ¿Vale? Ujú. Has mencionado en un par de ocasiones la parte del algoritmo de inteligencia artificial y evidentemente pues a mí me genera mucha curiosidad saber hasta dónde llega, hasta qué punto decide, hasta qué punto recomienda y cómo queda esa balanza de sugerencias o acciones que puede tomar el algoritmo de inteligencia artificial y hasta qué punto decide el revenue manager persona física. Esto también es uno de los miedos grandes de los equipos de revenue, ¿no? Ese perder ese control, ¿no? Perder esa responsabilidad que tienes tú sobre el hotel. Bien, creo que la mejor combinación de las tecnologías, pero ya no solo en cualquier ambiente, sino, o sea, no solo en un ambiente profesional o de tu día a día, sino también de una forma personal, es la combinación de ambas cosas, es decir, la combinación de la inteligencia humana con la combinación de la inteligencia artificial. ¿Por qué es la mejor combinación? Porque primero, tú no vas a perder el control, pero tú también vas a aprender de tomas de decisiones mucho más ágiles y más profundas que lo que tu mente te permite, ¿vale? Entonces, creo que esa combinación de ambas, dentro del RMS y dentro en concreto de Bionex, nosotros permitimos 3 niveles, por así decirlo. Nivel manual absoluto, es decir, tú tienes 100% el control. Nosotros te sugerimos aperturas, cierres, mínimas estancias y, por supuesto, precios de la parte más online, de la parte offline, solo cierres y aperturas, y tú decides, ¿vale? Luego tenemos el híbrido, que puede ser lo que llamamos un autopilot, en el que
combinas, oye, los primeros 30 días o los primeros 90 días los controlo yo, que es cuando más se mueve mi demanda, a partir de los 90 días lo puede hacer de forma automática el sistema, incluso hasta 5 veces al día. Y esta es otra de las grandes ventajas que veremos dentro de Bionext, que dentro de poco llegaremos al real time, ¿vale? Y luego, por último, el automatizado total, es decir, a lo mejor incluso con algunas reglas. Oye, yo quiero que el sistema me actualice, pues si tengo un pick-up y yo estoy ya a las 8 de la tarde en casa cuidando a mis hijos o haciendo mi vida, o si es un fin de semana, pero la parte de Navidad y la parte de Feria de Abril, por ejemplo, esos eventos están señalados, los quiero seguir manejando yo de forma manual. Ok, pues también puedes tener esa opción, con lo cual esa combinación, como te decía, de no perder el control, seguir viendo lo que pasa en tu establecimiento, pero también tener esa visibilidad de una herramienta que te ayuda a la toma de decisiones y que te ayuda al seguimiento de tus estrategias, creo que es la mejor combinación, porque yo que he sido Revenue Manager, Juanda, te digo que el control de 7 establecimientos de forma diaria a 365 días vista para cada uno de los hoteles, con cada una de las tipologías de habitación, segmento, etcétera, es una tarea que el humano no llega solo. Es muy difícil. Te dejas cosillas por ahí. Sí, sí, todo esto, ¿verdad? Sí que me gustaría pedirte una reflexión final en este sentido, porque es verdad que vosotros al final sois una empresa tecnológica, estáis muy al día, ahora estamos comentando el algoritmo de inteligencia artificial, no sé hasta qué punto crees que puede llegar esta tecnología aplicada al RMS, si crees que puede haber otras tecnologías que cambien vuestro producto en el futuro y también cómo valoras la velocidad a la que los hoteleros se adaptan, porque al final toda esta tecnología va muy deprisa. A nosotros, cualquiera de nosotros a nivel usuario, nos cuesta muchas veces seguirla. Para los hoteleros, ¿notáis que cada vez les cuesta menos decir, vale, pues esta parte se va a ocupar inteligencia artificial y la puedo delegar con cierta tranquilidad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, hay una etapa de confianza, pero te pasa lo mismo, ¿no? Cuando tú cambias de móvil, por ejemplo, hay una etapa de confianza muchas veces o de transición en la utilización de esa tecnología en la que una vez que te empiezas a sentir cómodo, ya empiezas a soltar. Sí que lo estamos notando. De hecho, cada vez son más los hoteleros nuestros que además comparten esa transición de forma positiva y animan a otros hoteleros a hacer la transición. El reto, como te decía o como mencionabas antes, no solo nos vamos a quedar en modelos algorítmicos de inteligencia artificial, ¿vale? Ya estamos viendo ChatGPT que ha entrado en nuestras vidas, que muchos hoteleros incluso lo utilizan en su día a día y nosotros queremos también transformar y hacer esa transformación hacia ese mundo, incluso no sé si decir más profundo. En el roadmap que tenemos de Bionex hay dos patas para mí fundamental que destacar. Una es la conectividad entre todos los sistemas que puede tener un hotelero. Y este es uno de los puntos más complejos que tenemos en nuestra industria. Hay una falta de conexión entre sistemas o los sistemas incluso conectados a veces no se hablan bien, es decir, no se pasan los datos de forma correcta, ¿vale? Esto nosotros lo queremos solventar con un proyecto que tenemos de plataforma de rentabilidad sostenible y es ahí donde estamos intentando unificar todas las herramientas que puede tener un hotelero para el traspaso de esos datos. Pero como veníamos en nuestra carrera, al final el dato en sí no tiene valor. Hay que darle un valor con la inteligencia artificial. Y es ahí en el momento en el que entramos también como Bionex, en el dar sentido a todos los datos que nos puedan estar viniendo de las diferentes plataformas. Es decir, datos del sistema financiero, datos desde la reputación online, datos de búsquedas en un destino. Todos esos datos cruzarlos y darles un sentido, de tal forma que poderse estar generando un chatbot dentro de una herramienta como la nuestra y decir, oye, tengo un evento en esta ciudad, ¿cómo debería de estar procediendo? Pero no solo a nivel de revenue management, es decir, a nivel de gestión de precios, inventario, sino operacionalmente. ¿Necesito contratar a más gente? ¿Qué tipo de gente? ¿Es tipo de F&B? ¿Es tipo de housekeeping? ¿Dónde puedo recortar o no puedo recortar servicios
que puedan estar ligados con este evento. Por ejemplo, ¿tiene sentido subir el precio de un parking o establecer diferentes estrategias para el parking en una feria de abril, sabiendo que mi hotel está justamente al lado y que mucha gente de las afueras puede incluso estar requiriendo un parking que no sean solo los de in-house? ¿No? Ese tipo de decisiones son las que necesitamos unificar con toda la plataforma para poder darle inteligencia artificial, o sea, para poder darle, no sé si decirte inteligencia artificial, pero sí sentido o toma de decisiones a todos los datos de forma conjunta. Muy bien. Pues Cayetana, con esa idea también nos quedamos. Te agradezco muchísimo el tiempo que has pasado con nosotros. Ha sido un placer, de verdad, charlar contigo Igualmente, y estoy convencido de que podemos repetir la entrevista dentro de un tiempo y ver que ha cambiado muchas cosas seguramente, y no solo en vuestro producto, sino en cómo los hoteleros gestionan su revenue management. Así que es un será un placer. aprender con vosotros. Muchísimas gracias, Cayetana. Mil gracias. Chao.